Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimado profesor y compañeros. Presento para ustedes procedimiento de adopción internacional. Bien, en un inicio es importante subrayar la definición de adopción en estricto sentido. Gutiérrez y González la define como contrato solemne por el cual una persona, sea hombre o mujer, o ambos, llamados adoptantes, reciben como si fuera su descendiente consanguíneo en su familia o para integrar una familia a una persona que no lo es y a la cual se le designa como adoptada. De igual manera, Graciela Medina cita a Susana Najera en su obra La adopción internacional y menciona que cuando por la localización de sus elementos se necesita más de un derecho para regir el caso, no es posible dar un concepto unívoco de la institución, ni una noción válida universalmente, pues derivan distintas cuestiones que atienden a cada sistema jurídico. Por su parte, Maris Vico, por su parte, define que la adopción internacional es como aquella en la cual los futuros adoptantes están domiciliados en un estado distinto y de aquel en el cual se encuentra el domicilio o residencia habitual del menor a quien se intenta adoptar, independientemente de la nacionalidad del menor y de los futuros adoptantes. Ok, el Convenio sobre la Protección del Niño y la Cooperación en materia de adopción internacional, realizado en La Haya en mayo de 1993, determina su aplicación en el artículo número 2, en el que se enmarcan definiciones trascendentes para la comprensión del tema que nos ocupa, como lo es el estado de origen y el estado de recepción. El convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un estado contratante, el estado de origen, ha sido, es o va a ser desplazado a otro estado contratante, el estado de recepción. Bien, después de su adopción, en el estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el estado de recepción, bien, con la finalidad de realizar tal adopción en el estado de recepción o en el estado de origen, es preciso señalar que los estados que sean parte deben acatar lo estipulado tanto en el Convenio de la Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, como a la Convención sobre los Derechos del Niño. Ok, para el caso de México, sobre el procedimiento de adopción internacional, tenemos que la citada convención también fue aprobada por la Cámara de Senadores en México el 22 de junio de 1994, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de julio del mismo año. Este convenio tiene como objetivo que las adopciones internacionales tengan como interés prioritario el respeto de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes por medio de las llamadas autoridades centrales y asumir que el proceso de adopción debe estar controlado por el Estado. En nuestro país, con la reforma constitucional en el artículo 1 aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se determinó que los tratados internacionales de los cuales México sea parte tendrá una función complementaria a lo consagrado en nuestra Carta Magna. Así también, las autoridades tienen obligación de acatarlas y aplicarlas con el afán de salvaguardar en todo momento los derechos humanos. Y bien, para el caso del procedimiento de adopción internacional con un país que no tiene pacto con México, encontramos que nuestra legislación, artículo 410-E del Código Civil Federal, define a la adopción internacional como la promovida por ciudadanos de otro país con residencia habitual fuera del territorio nacional. El numeral de referencia establece que la adopción internacional se regirá por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano y, en lo contundente, por las disposiciones del Código Civil Federal, cuerpos normativos internacionales de entre los que se encuentran la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores. De lo que procede, se observa que México reconoce la adopción con otros países, es decir, la adopción internacional. En esa línea de pensamiento, el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores establece que dicho ordenamiento se aplicará en la adopción cuando el adoptante o adoptantes tenga un domicilio en un estado parte. La adopción
su residencia habitual en otro estado parte, lo que es acorde con el contenido del artículo 410-E del Código Civil Federal ya mencionado. Por su parte, los artículos 3 y 4 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores establece el contexto de la ley que debe regir en cuanto a la calidad del sujeto adoptante y la del adoptado. Es decir, 1. Que la ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, consentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la constitución del vínculo. Y 2. Que la ley del domicilio del adoptante o adoptantes regirá a. La capacidad para ser adoptante. B. Los requisitos de edad y estado civil del adoptante. C. El consentimiento del cónyuge del adoptante, si fuere el caso. D. Los demás requisitos para ser adoptante, así pues de conformidad con el artículo 5 de la ley en estudio. Las adopciones que se ajusten a la convención surtirán sus efectos de pleno derecho. En este punto, encontramos que la parte medular de que México no tenga pacto para realizar un proceso de adopción internacional conforme a la legislación del segundo de los ya mencionados radica en que este país se enfoca a que prevalezcan sus normativas por encima de las de otros países, aunado a que se resuelve en cuanto a los puntos B, C, D y E de la Convención sobre los Derechos del Niño, y no ratificó la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de adopción de menores. Y bien, tenemos que en conclusión, la adopción internacional es la promovida por los ciudadanos de otro país con residencia habitual fuera del territorio nacional y tiene por objeto incorporar en una familia a un menor que no puede encontrar una familia en su propio país de origen. Esta adopción se regirá siempre por los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, tomando en cuenta siempre lo dispuesto por la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo conducente por las disposiciones del Código Civil Federal. Por su atención, muchas gracias.